Muy buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a hablar de la continuación del tema que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos exhortando con amor, es decir, yo exhortando a alguien más. Pero el día de hoy vamos a ver un tema interesante que va a ser recibiendo la exhortación. Ya hablamos sobre cómo darla. Bueno, lo importante ahora es cómo recibir esta exhortación de manera adecuada. Si me permiten, voy a hacer una oración para comenzar. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos permites tener. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permites tener de meditación de tu palabra, de poder platicar, Señor, de poder hablar sobre tu palabra, de poder aprender de tu palabra, Señor, de aprender de nuestros errores, Señor, y dejarnos moldear a través de las pruebas, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tarde, noche sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta semana de trabajo, semana de estudio, Señor, semana de estar pasando tiempo con la familia. Quédate con nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les mencionaba, la semana pasada vimos exhortando con amor y vimos ciertos puntos clave. En este tema vamos a agarrar ciertas referencias de la semana pasada. Entonces, si hay alguna cosa que yo diga sobre en referencia a la semana pasada, pueden volver a ver el video o ver ciertos puntos para poder relacionar mejor de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordando un poco de la semana pasada, recibiendo la exhortación, es decir, nosotros somos ahora el receptor del mensaje en esta comunicación. La semana pasada nosotros éramos el emisor, ahora nosotros vamos a ser los receptores. Primero que nada, otra vez vamos a ver qué es exhortar. Según el diccionario común, la palabra exhortar es incitar a una persona a hacer cierta cosa o cierta actividad o incluso actuar de cierta forma mediante razones. En este caso, ¿cuál es la razón? La razón también podemos traducirlo como un propósito. ¿Con qué propósito vamos a exhortar? En este caso lo vamos a traducir con qué propósito estoy recibiendo esta exhortación. ¿Con qué propósito viene esta exhortación a mis oídos? ¿Cuál es la razón? Versículo clave que también vimos la semana pasada, Hebreos 3:13. Ahí tengan sus Biblias a la mano para que podamos estar viendo, incluso ahí subrayando nuestros versículos claves que vamos a ver. Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Aquí viene el propósito: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este es el propósito de una exhortación: que nuestro corazón no se vea engañado, que nuestro corazón no se endurezca, o incluso, esperemos en Dios nunca pase, que nuestro corazón esté perdido por el pecado. Esta es la razón de una exhortación. Ahora, hay que recordar que cada uno de los puntos que voy a hablar van a estar justificados bíblicamente. Entonces vamos a tener ahí la Biblia ya a la mano. Otra pregunta que nos debemos de hacer: ¿por qué debemos aceptar la exhortación de otras personas? Vayan ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Puntos claves: creced en la gloria y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando uno empieza su vida cristiana, cuando uno va conociendo al Señor poco a poco, a pesar de no ser cristiano, debe de haber un crecimiento constante. ¿Sí? Imagínense que este cuadro que vemos aquí en pantalla es una gráfica. Muchas de las veces nosotros creemos que el crecimiento es así, es un crecimiento lineal. Es un crecimiento exponencial que aumenta y sobrepasa las nubes. Y no es así. El crecimiento sí se ve así, línea recta, pero si le hacemos un zoom muy grande, vamos a ver que el crecimiento es así: sube, baja, sube y luego baja y luego sube y luego una caída muy fuerte y luego subes. Eso es el crecimiento. Entonces, cuando uno empieza la vida con el Señor, cuando uno empieza a tener una relación cercana con el Señor, nuestro crecimiento debe de ir subiendo, positivo. Puede que caigamos, puede que nos equivoquemos, puede que erremos, puede que pequemos de nuevo, pero el punto es levantarse y seguir aprendiendo y creciendo en el Señor.
Y para que nosotros podamos tener este crecimiento, aparte de estudiar la palabra de Dios día con día, de meditar en ella, porque ahí es donde conocemos verdaderamente al Señor, también hay una herramienta, que es la exhortación, por parte de nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, de un pastor, de un líder de la iglesia, incluso de un niño puede ser una exhortación. Bíblicamente hablando, ¿por qué debemos aceptar la exhortación? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la Biblia siempre vamos a ver que debe de haber un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y también se hablan de obras, pero no se refiere a obras de haz cosas buenas y ya por eso vas a ser salvo. No. Sino que a raíz del conocimiento que tú vas a ir adquiriendo por parte del Señor, vas a ir dando buenas obras. Entonces, es por eso que es muy importante nosotros recibir la exhortación, no solo darla. Vimos la semana pasada cómo darla, ahora vamos a aprender cómo recibir. Vamos a hablar sobre ciertos puntos clave, vamos a hablar sobre 5 puntos clave para recibir la exhortación de manera adecuada. Primero, este tal vez sea uno de los puntos más difíciles para algunas personas, otro incluso muy fácil. Amabilidad y respeto al recibir la exhortación. ¿Sí? La semana pasada hablamos sobre qué errores se pueden cometer. Uno de los errores era que tu lenguaje corporal, tu mirada, el entorno en donde te encuentres o incluso el tono de voz, si no es de la manera adecuada, la exhortación puede ser mal comunicada. Pero en este primer punto de amabilidad y respeto al recibir la exhortación, nosotros cuando recibamos una exhortación por parte de alguien, sea quien sea, por respeto y por amabilidad hay que escuchar, ¿sí? Obviamente hay que poner límites. Si la persona que te está exhortando o que te está comunicando te está faltando respeto, te estás sintiendo acorralado, incluso te estás sintiendo insultado, bueno, con respeto y amabilidad hay que poner un límite y decir, hermano o hermana, discúlpeme, pero no me estoy sintiendo cómodo, me está faltando el respeto, quisiera dejar la conversación hasta aquí. Esto es un ejemplo de que alguien te esté faltando el respeto y no esté haciendo los puntos que hablamos la semana pasada sobre la exhortación. Pero en el dado caso de que la persona sí te esté exhortando de la forma amable, separó un momento y un lugar para hablar contigo, hay que recibirlo de manera amable y respetuosa. Porque el ser humano tiende a que cuando recibe una crítica constructiva, una exhortación, una opinión que va en contra de lo que uno está haciendo, tiende a ser un poco hostil, tiende a tomar las cosas a la defensiva. Y eso es muchas personas, algunos son muy notorios, otros no tanto, eso depende de cada persona, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza del hombre. Entonces, cuando recibamos una opinión, hay que mantener la calma. No hay que encender el fuego y enojarse, u ofenderse, o incluso responder mal, porque eso puede crear más problemas y más problemas y más problemas y más problemas. Entonces hay que escuchar atentos, hay que escuchar atentamente. Una vez que recibimos esta observación, el segundo punto es discernir si la persona me está exhortando o simplemente me está criticando o tratando de sabotear, o que si hay alguna envidia o que si hay algún orgullo. Ojo, aquí no se trata de porque yo me ofendí significa que está hablando mal de mí. Lo tomé para bien, entonces significa que sí me está exhortando. No, hay que tener cuidado. Este punto, cómo saber discernir si la persona te está exhortando para bien o nada más lo está haciendo por maldad, si lo queremos ver así, hay que revisar Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, si yo estoy recibiendo esta exhortación de la persona, yo debo de analizar, la persona me lo está diciendo con amor, la persona me lo está diciendo porque está preocupado o preocupada por mí, o yo era el que me estaba haciendo de la vista gorda con este vicio, con esta adicción o con este comportamiento y la persona me lo está diciendo, ya se dio cuenta, lo está haciendo por amor, lo está diciendo porque se preocupa por mí, porque no quiere que yo me desvíe. Es difícil, claro que es difícil pensar así,
Algunos es más fácil, otros es más difícil, porque es aceptar la realidad que nosotros tenemos. Entonces ahí hay que discernir. Sí, sí lo está haciendo, sí me está exhortando, porque incluso la persona me lo está enseñando con la Biblia, o incluso la persona me lo está diciendo de manera amable. Muy bien. Tercer punto, hay que ser receptivos. Cuando tú recibes una exhortación, estás recibiendo la contraparte de lo que tú estás haciendo. Pongan el ejemplo que quieran. Vamos otra vez al ejemplo del gimnasio. Tú estás haciendo el ejercicio en, no sé, una sentadilla con una barra, y tú ya estás acostumbrado por años en hacerlo así. Años. ¿Sí? Y luego llega alguien y te dice, oye, disculpa, lo estás haciendo mal. Ten cuidado, te puedes lastimar. Y si yo no soy receptivo, yo le digo, ¿tú qué vas a saber? O no te estés metiendo en mi vida, que ese es uno de los puntos que muchas veces hacemos. No te estés metiendo en mi vida. Que aunque tengamos razón, no es la manera correcta de decirlo. Eso ya lo hablamos la semana pasada. La semana pasada uno de los puntos era estar conscientes de que cada uno tiene una relación personal con el Señor. Pero nosotros, al recibir una exhortación, debemos de ser amables y receptivos al momento de recibir esta observación. Volviendo al ejemplo del gimnasio, tenemos que ser receptivos. Estoy escuchando a la persona. Ok, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque te puedes lastimar, te puedes lesionar, puedes incluso dañar el equipo. No lo sé. Entonces hay que ser receptivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuarto punto que sigue es buscar en la palabra. Buscar en la palabra de Dios si lo que yo estoy haciendo está bien o si está mal. Si la persona que me está exhortando tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Así que vamos relacionando los temas de la semana pasada con el de hoy para que podamos ir más fluidos en este tema, ¿no? Hay que buscar en la palabra. La semana pasada hablamos de que para tú exhortar a alguien tienes que buscar en la palabra si lo que estás diciendo o no está bien o mal, ¿sí? Entonces, mi cuarto punto es hay que buscar en la palabra. Vamos a tomar el mismo versículo de la semana pasada, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo ya recibí esta observación, si a mí ya me dijeron que tal o tal cosa está mal en mí, tal acción, etc., el ejemplo que quieran poner, lo recibo. Agradezco a la persona por haberlo comunicado, independientemente si la persona lo hizo de la manera correcta o no, porque hay que entender, es un ser humano y también se puede equivocar, y es un ser humano que también está trabajando en sus defectos. Entonces no hay que enojarnos, no hay que me echa corte y me enojé y porque me estás diciendo esto, me lo comunicaste de mala manera. Sé que es difícil, claro que es difícil, pero hay que apagar ese fuego de odio y de estrés lo más rápido posible, porque si no va a crecer más. Entonces, una vez que ya recibiste esta exhortación por parte de la persona, sea quien sea, hay que buscar en la palabra de Dios ese tema en específico. Sea lo que ustedes quieran. Cualquier ministerio de evangelización, sea de misioneros, sea de estudio bíblico, sea de música, sea de algún instrumento, sea de enseñanza, el tema que ustedes quieran, hay que buscar en la Biblia. Y una vez que nosotros hablamos con el Señor, tanto en la oración como en la lectura, ahora nosotros vamos a ver y tenemos que tener la madurez espiritual para decir, tiene razón la persona. Esto yo ya lo sabía que yo estaba haciendo mal y ya me lo dijeron. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. ¿Por qué? Porque el Señor te está moldeando. El Señor te está moldeando a través de la exhortación de otras personas. Vámonos a Santiago, capítulo 1. Vamos a ver 3 versículos aquí. Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando una persona viene y te exhorta, también es una prueba del Señor. Muchas veces pensamos que las pruebas es alguna enfermedad, alguna crisis económica o algún desempleo y creemos que solamente eso es una prueba. Y no es así. Sí son pruebas, pero hay más pruebas. Cuando tú recibes la exhortación de alguien, también es una prueba del Señor, porque el Señor te está hablando a través de una persona para decirte, oye, ten cuidado, oye, estás mal.
Y eso también es una prueba. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos han exhortado? Pónganse a pensar cuántas veces en la vida nos han exhortado. E incluso no importa cuántos años tengamos dentro de la iglesia, cuántos años llevamos siendo cristianos, que si nacimos en hogar cristiano, que si no nacimos en hogar cristiano, cuántas veces se nos ha exhortado y cuántas personas nos han exhortado. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento. Entonces las exhortaciones, si nosotros las alejamos de nuestra vida y las tachamos de críticas o de envidias, sin antes haber analizado los puntos anteriores, no vamos a crecer, porque vamos a pensar que siempre nosotros vamos a tener la razón. Entonces hay que crecer, porque el Señor nos manda a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y obviamente también aplicar ese conocimiento. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Va a haber una recompensa por estas pruebas. Hay que saber superarlas. Una vez que usted ya buscó en la palabra y ya tuvo esa pelea interna entre usted en que estoy mal, por mucho tiempo estuve ocultándolo, por mucho tiempo me hice el de la vista gorda, por mucho tiempo no lo quería aceptar, ya me lo dijo alguien. Que sigue, quinto punto, ponerse a trabajar. Hay que ponernos a trabajar, porque de nada sirve recibir la exhortación si nosotros no trabajamos. Imagínense que estás en un trabajo y te dicen cómo hacer tu trabajo y lo entendiste perfectamente, pero si no lo haces, no va a haber resultados. Sí, ya sabemos cómo recibir la exhortación, sí, ya leímos, ya comprobamos en la Biblia que lo que yo estoy haciendo está mal, pero si no haces nada al respecto, estarás igual. Hay que recordar que el crecimiento es parte de, y esto incluye las pruebas que el Señor nos pone, y en este caso son las exhortaciones. ¿Cómo basamos esto? Segunda carta a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es alguien aprobado? Aquel que superó las pruebas. Entonces, cuando uno reciba una exhortación, a pesar de que nos pueda hacer enojar, a pesar de que incluso nos pueda hacer llorar o que nos pegue nuestro orgullo, hay que saber cómo recibirlas. Ahora, ojo, tampoco hay que ponernos en un plan, tampoco hay que ponernos en un pedestal diciendo, si a mí no me dicen las cosas bien, yo no las voy a aceptar. No estoy diciendo que nos dejemos faltar al respeto, pero tampoco estoy diciendo que si no te traen las cosas en una bandeja de plata, a menos de que lo hagan así, ahora sí vas a trabajar. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Por qué? Porque aquel que comunique esta exhortación, lo que vimos ya la semana pasada, puede que cometa un error. Puede que su personalidad o cierto defecto que tenga esta persona no le haga dar 100% la exhortación de manera adecuada. Y nosotros hay que entenderlo. ¿Sí? Ahora, una obligación que también tenemos es, si la exhortación que nosotros recibimos era errónea, es decir, que la persona se equivocó en lo que estaba diciendo y trató de exhortarnos, bueno, ahora a nosotros nos toca exhortar a esa persona. Pero no con el afán de decir, tú estabas mal, yo estaba bien, ves, te lo dije. No, con amor. Porque si no hay amor, de nada sirve. Si nosotros sabemos recibir la exhortación con amor, vamos a crecer. Y la otra persona también va a crecer. Y si nosotros exhortamos con amor, nosotros vamos a crecer. Y también la otra persona lo va a crecer. Aquí la clave es el amor. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy bonita noche. Nos vemos pronto.